Perfecto, ya estamos grabando. Entonces, vamos a comenzar. Y veo que hay bastantes ejercicios, así que podemos comenzar a hacer algunos de, de estos. Pero vean, principalmente hay que comenzar con lo que sería la ley de Coulomb. Vamos a comenzar este que dice número 4. Y nos habla de que hay 3 cargas puntuales sobre el eje X y nos dan las posiciones en las que están, ¿no? Y tenemos que encontrar la fuerza sobre la carga Q1. Perfecto. Voy a activar ahorita las líneas de la cuadrícula para poder ver los ejes, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es dibujar el eje X. Yo lo voy a dibujar aquí una línea completa. Así. Una línea recta. Y la vamos a poner aquí sobre la cuadrícula. Este es el eje con el que vamos a estar trabajando. Y aquí vamos a poner el eje Y o eje Y, como le puedan decir, el cual nos va a estar marcando el origen. Vale, ya ahora que podemos desactivar la cuadrícula, no la vamos a utilizar. Tenemos este sistema coordenado. Ah, se escucha trabado. Espérenme entonces. No sé ahora qué tal me escucha, si así me escucha mejor. Vaya, está bien entonces. Seguimos. Lo que decía era de que vamos a colocar nuestros ejes coordenados, que sería nuestro sistema de referencia. Aquí vamos a colocar el eje X y en esta parte el eje Y. El eje Y en sí no lo vamos a ocupar, pero nos sirve para delimitar lo que sería el origen. Y vamos a colocar la primera carga. Nos dice que tenemos una carga Q1 de menos 6 coulomb, microcoulomb, que está en menos 3 metros. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3. Tendría que estar por aquí. Q1. Q2 nos da una carga de Q2 que está en el origen. Entonces debe haber una carga aquí, en el origen. Y esta la vamos a pintar de color rojo. Esta es una convención, fíjense. Colocar la carga Q positiva como color rojo y la carga Q negativa como como color azul, ¿no? Y esta está a 3 metros, ¿no? Otra igualita. Y vamos a tener entonces esta situación. Vamos a poner entonces Q sub 1. Vamos a poner Q sub 2, que es esta de color rojo. Y Q sub 3, que es esta otra signo negativo que está aquí. Por convención hemos puesto, ¿no? Las rojas son positivas y las azules negativas. Hay que hallar la fuerza sobre Q1. Vaya, para encontrar esa fuerza, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ver la interacción que tiene esta partícula gracias a estas otras dos fuerzas, a estas dos cargas, perdón. La carga Q2 va a atraer a Q1 porque son de signos opuestos.
Entonces podemos ponerle aquí, así, a esta fuerza como una fuerza de atracción, pero Q3 está repeliendo, quizás esta vamos a hacer un poquito más grande, una fuerza de atracción, pero esta de acá está repeliendo a la carga 1. ¿Qué quiere decir que la está repeliendo? Que la está moviendo en dirección contraria, ¿no? Porque son de signos iguales. Esto proviene de que las líneas de fuerza, por ejemplo, fíjense, tengo una carga positiva y a esta carga positiva vengo y le dibujo, por ejemplo, los rayos, estos rayitos que van a ver que estoy dibujando, solo van a servir como una guía. Imaginémonos que esta carga irradia campo, ¿no? El campo eléctrico es una propiedad que hace cambiar el espacio en sí. En el espacio en general existe una magnitud llamada campo eléctrico que cambia su valor dependiendo de si hay cargas o no. Entonces, aquí una carga negativa lo que va a hacer es generar un campo eléctrico hacia adentro, ¿no? Creo que eso lo vieron en clase. Y entonces, las líneas de campo, o mejor dicho, los vectores campo eléctrico siempre apuntan hacia adentro de la carga negativa. Es, como se dice, un sumidero de campo eléctrico. Cosa contraria a lo que pasa con la carga positiva. La carga positiva, por definición, se definió como una fuente de campo eléctrico. ¿Qué quiere decir que es una fuente de campo eléctrico? Si dibujamos las mismas líneas, aquí, y venimos y dibujamos los vectores campo, lo que va a pasar es que en este caso van a estar saliendo de la carga de esta forma. A su alrededor, o sea, completamente a su alrededor. Aquí solo he dibujado unas, pero ustedes pueden dibujar un montón de líneas, ¿no? Y también nos definen el campo eléctrico. Campo eléctrico se define con una magnitud vectorial, por eso tiene la flechita, que es igual a la fuerza de cargas, otra magnitud vectorial, por unidad de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que es las cargas que hay, cada carga, por ejemplo, Q1 genera un campo eléctrico a su alrededor. Q3 también genera un campo eléctrico a su alrededor. Q2 hace lo mismo, pero en cada punto del espacio el valor del campo eléctrico depende de la superposición de esos tres. Entonces, vemos que el campo eléctrico tiene que ver también con la fuerza eléctrica. Entonces, vemos que la fuerza en este caso de, le podemos poner nombre, generalmente se le pone un nombre. A mí me gusta ponerlo de esta manera, ponemos fuerza, ¿no? Fuerza que siente 1 debido a 2, fuerza 1, 2, y la fuerza que siente 1 debido a 3, fuerza que siente 1 debido a 3. Correcto. Entonces ya tenemos definido nosotros esto, ¿no? Que para la fuerza que uno siente a 2 es atracción y la fuerza que uno siente gracias a 3 es una repulsión. ¿Qué nos estamos fijando? Las fuerzas es son magnitudes vectoriales. Entonces, si nosotros venimos y ponemos esta fuerza aquí y esta fuerza aquí y las queremos sumar, lo que está haciendo la fuerza verde es quitarle un pedacito.
le está restando a la fuerza 2, fuerza 1, 2. ¿Esto qué quiere decir? Imagínense que alguien está empujando, no sé, un mueble y viene otra persona y lo empuja en dirección contraria. Entonces lo único que está haciendo es oponerse a la fuerza en esa dirección. Entonces la fuerza resultante va a ser en la dirección hacia la derecha, pero de menor magnitud. Entonces a esta le podemos poner fuerza resultante, ¿no? ¿Cómo vamos a definir esa fuerza resultante? Es la pregunta. Pues es bien sencillo, fíjense. Dice la fuerza. La fuerza resultante, ya no lo voy a poner ahorita como vectorial, sino que lo voy a poner como magnitudes, es bien fácil. Es la fuerza 1, 2, pero a la fuerza 1, 2 le vamos a quitar la fuerza 1, 3. Solo hablando de magnitudes por ahorita, ¿no? Esa es la magnitud de la fuerza resultante, ya que están actuando en dirección contraria, ¿no? Esto hay que tenerlo siempre en cuenta y es la parte en la que más se equivocan los que comienzan a aprender electromagnetismo, que las fuerzas son de magnitud vectorial, al igual que el campo eléctrico. No puedo decir que solo porque este me dé un signo negativo y este me dé un signo positivo, las tenga que restar. Lo que me interesa en sí es la dirección en la que apunta. Si este está apuntando en dirección contraria a esta, entonces se restan. Y si este está apuntando en la misma dirección, se suman. Importa dónde apunta. Eso es lo más importante en el análisis, no el signo que nos aparece en sí. Entonces ponemos aquí la fuerza resultante. La fuerza resultante debe ser ¿qué? Igual a la constante eléctrica K, lo multiplicamos por las cargas. ¿Qué cargas tenemos aquí? Q1 y Q3, ¿no? Q1, Q3, dividido entre la distancia R13 elevado al cuadrado. Esta distancia nos la están dando aquí, ¿no? Bueno, no nos la están dando, pero nos dice la distancia que hay de acá hasta acá y de acá hasta acá. Y la podemos sacar. A esto le vamos a restar. Bueno, esta es 1, 2, fíjense, porque estamos con la primerita. 1, 2, 1, 2, menos lo mismo, pero 1, 3, 1, 3. Aquí le vamos a poner 1, 3 y 1, 3. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Medir esas distancias, ¿no? La distancia de acá para acá son 3 metros. 3 metros. Y la distancia de acá para acá son otros 3 metros. En magnitud, ¿verdad? Son 3 metros. Entonces, quizás esto lo voy a jalar para arriba. O mejor para acá. Tenemos que esta es la expresión de la fuerza de las cargas. Ahora podemos operarlas. La constante K, si no mal recuerdo, algunos la aproximan como 9 por 10 a la 9 metros, ¿no? Bueno, 9 por 10 a la 9. ¿Qué unidad debe de tener? Newton sobre Newton metro cuadrado debe ser. Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y es 9 por 10 elevado a la 9. Quiero ver. Voy a ver, creo que aquí tengo el libro y vamos a ver la definición de la constante eléctrica. Correcto, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿no? Vaya.
Esto de acá lo tenemos que quitar. Esperen. Le dejamos aquí. Y ahora lo vamos a multiplicar por dos cantidades. ¿Cuáles son esas cantidades? Las cantidades de las cargas. La carga 1, ¿cuánto vale? Las magnitudes nos interesan ahorita. 6 micro coulomb. Ahorita no estamos tomando en cuenta los signos, solo las magnitudes porque ya hicimos el análisis vectorial. ¿Cuál es la magnitud de la otra? De Q2, 4 micro coulomb. ¿Correcto? Y ahora, ¿qué nos falta? La distancia entre los dos, que sería 3 metros, ¿no? Entre estas dos son 3 metros. Ponemos que son 3 metros, pero elevado al cuadrado. Más lo mismo, pero ahora cambiamos un poquito las cargas. Si esto nos va a quedar un poquito similar la expresión. Bueno, lo copia todo. Después le quitamos el signo más. Aquí tenemos que la carga 1 es de magnitud 6 microcoulomb y este también de 6, ambas son negativas. Y la distancia ahora no son 3 metros, son 6 metros, ¿no? El doble, de acá para acá. Y básicamente ya tenemos todo, solo es meterlo en la calculadora. Ahí le puse un signo más, ¿verdad? Pero en realidad es un menos, aquí lo hemos definido, arriba. Menos. Y ya con esto encontramos la magnitud de la fuerza. Vamos a ver. 9 por 10 a la 9 por 6 por 4 entre 3 cuadrado menos 9 por 10 a la 9 por 6 por 6 por 6 al cuadrado. Ah, pero son esta a la menos 6 y 4 a la menos 6, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasó? Los microcoulomb no son elevados a las -9. No, micro es a Ah, la ok, menos muchas 6, gracias. nano es a la menos 9. Sí, entonces vamos lo mismo, a la menos 6 y el otro a la menos 6 también, ¿no? Y me da una fuerza de 0.015 newton. Ya la vamos a comprobar. La fuerza puede parecer bien pequeña, pero en realidad es una fuerza grandísima a comparación de las cargas, que son bien pequeñitas. Son unas cargas de microcoulomb y eso es súper pequeño. Vamos a ver, 9 por 10 a la 9 por 6 a la menos 6 por 4 a la menos 6. Y este es por 6 a la menos 6. Y este es por, ajá, 6 a la menos 6. Vamos a ver. Sí, eso da. Y es de esta manera en que se puede resolver. Quizás aquí, por comodidad, pudiéramos ponerle que es el valor absoluto de cada una, ¿no? Cuando hacemos el análisis de esta forma, de una forma un poco más física, podríamos decirlo, una forma más metodológica,
no nos interesa el signo. Vale. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos con los signos que nos dan? Lo que va a pasar es que la fuerza, esta de acá nos quedaría negativa y esta de acá nos quedaría positiva. Y nos daría un negativo aquí, ¿verdad? Entonces, tendríamos algo raro. ¿Se puede hacer? Sí, pero lo que nos interesa mayormente es calcular las magnitudes. Otra forma de hacerlo, fíjense, si ustedes ven que esto, hacerlo todo de un solo, se complica, podemos hacer lo siguiente. Vaya, voy a duplicar y ya dijimos, ya tenemos esta relación. La fuerza 1, 2 y la fuerza 1, 3. Calculemos las fuerzas por separado, ¿no? La fuerza 1, 2 la podemos calcular así. Fuerza 1, 2 es esta. La calculamos. ¿Cuánto nos debe de dar la fuerza 1, 2? Vamos a ver. 9 por 10 a la 9 multiplicado por 6 microcoulomb por 4 micros sobre 3 cuadrado. Nos da 0.024 newton. Ahora podemos calcular la fuerza 1,3, lo que es casi igual. Fuerza 1,3. Aquí vamos a cambiar 1,2, 1,3. Y aquí vamos a cambiarlo a 6, ¿no? Y 9. Fíjense que en eso hay que tener en cuenta que en esta forma en que lo estoy haciendo no tenemos que poner los signos de las cargas. ¿Por qué? Por lo mismo que les estoy diciendo. Lo que hemos hecho nosotros es denotar de una sola vez para dónde van las fuerzas. Si metemos los signos de una sola vez, nos estamos complicando a la hora de hacer el análisis. ¿Se puede hacer? Y quizás es la mejor manera. Sí, yo estoy seguro que es la mejor manera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se los estoy enseñando de esa manera? Porque cuando se está trabajando de esa manera, de la manera con todos los signos y la magnitud de todo esto, se trabaja puramente vectorial. Y creo que ustedes no tienen, no han visto tan a fondo en esta física vectores, ¿no? Porque ustedes dieron una pasadita al principio y se pasaron volando la parte de vectores. Entonces, si no se tiene claridad a la hora de trabajar vectorialmente, un medio de fase en el signo vectorialmente cambia toda la magnitud y se va todo a la basura. Es mejor trabajarlo viendo en el diagrama primero. Y ya después veo como fuerza 1, 2, como están más cerca, fíjense, hay una menor distancia entre 1, 2 y 1, 3. Por tanto, la fuerza 1, 2 debe de ser de mayor magnitud. Entonces esa la tengo que poner primero. Y le tengo que quitar la de menor magnitud, que son las que están más separadas. Viéndolo de esta forma es muchísimo más sencillo que estarlo trabajando vectorialmente, se los aseguro. Y es por eso que esta física, hasta los que estudian física, como yo, a las primeras veces les cuesta bastante, porque al trabajarlo vectorialmente, puramente vectorial, es bien complicado. Por eso mejor se sacan las cosas por componentes, así como lo estoy haciendo yo, en donde el signo de las cargas no nos interesa. Quizás para quitar eso de los signos que tanto le menciono, generalmente uno lo pone así, en valores absolutos. Eso significa que lo que estamos encontrando son las magnitudes de la fuerza, ¿no? Así es como lo definen los libros generalmente. Aquí se pone este y aquí vamos a poner este. De esta manera nos interesa solo la magnitud de la fuerza que vamos a obtener. No nos interesa la dirección porque nosotros ya hemos dicho la dirección en la que va a estar, ¿no? Va a estar hacia la derecha. Entonces aquí nos vamos a poner que este es 6 cuadrado
y este 6 y nos da que es 0.009 newton. Vaya, y ya tenemos las dos y solo hay que restarlas. Es lo mismo, pero con la expresión por separado, ¿no? Fuerza resultante es igual a 0.024 newton menos 0.009 newton. ¿Y qué pasa? Si a 24 le quitamos 9, llegamos a los mismos 15 que teníamos hace ratito. 0.015. Y entonces ya encontramos que el resultado es exactamente el mismo. Eh, quiero ver. Por ejemplo, ya les voy a enseñar un ejemplo que es en el libro, donde hacen, bueno, solo les voy a poner la parte del cálculo, que hacen exactamente lo mismo que yo, porque es muchísimo mejor así para simplificar cuestiones de cálculo. En esta diapositiva, vaya, fíjense, aquí calcularon una fuerza y lo mismo, pusieron el valor absoluto de cada una de las cargas, ¿no? Aquí está más, por menos les daba menos, pero con el valor absoluto se quitaron el signo y solo pusieron con signo positivo. Lo mismo que nosotros hemos hecho aquí. Nos hemos quitado el signo porque el signo solo nos dice si es atracción o repulsión. Pero al final de cuentas nosotros ya lo habíamos dicho aquí con nuestro diagrama, que es una manera más sencilla de hacerlo. Bueno, veamos entonces otro. Quiero ver este. Este vamos a ver ahorita. Vaya, este nos dice que tenemos dos cargas Q1 y Q2. Cuando se combinan dan una carga total de 6 micros, ¿no? Cuando están separadas, una distancia de 3 metros, la fuerza ejercida de una a la otra tiene 8 milinewton. Tenemos que encontrar Q1 y Q2 y ambas son positivas de modo que se repelen entre sí y del modo en que ambas, una es positiva y una negativa, de modo que se atraen entre sí. Vaya, el ejercicio nos está diciendo lo siguiente. Tenemos dos cargas que, por ejemplo, como ya tenemos la carga rojita aquí, esta voy a agarrarla, que cuando están separadas tienen una fuerza de 8 milinewton. Y cuando están juntas tienen una carga total de 6 microcoulomb. Vale. Fíjense que tenemos que hacer entonces la siguiente ecuación. Tenemos que plantear las igualdades que nos está dando el ejercicio, ¿no? La primera igualdad nos dice que Q, como son Q1, ¿verdad? Q sub 1 más Q sub 2 son iguales a 6 micros, ¿no? Creo que por aquí está el símbolo de micro. Ajá. Esa es la primera igualdad que nos da. Y después nos dice que la magnitud de la fuerza es igual, podemos poner otra vez el valor absoluto, solo para darnos la comodidad de escribirlo así, Q1, Q2, por la K, dividido entre R cuadrado, debe ser igual a ¿qué? A 8 milinewton, eso es 8 sobre 1000 newton. Correcto.
Entonces, tenemos que encontrar si ambas son positivas. De modo que la fuerza es de repulsión. Si ambas son positivas y la fuerza es de repulsión, aquí lo vamos a dejar exactamente igual, fíjense. Q1, Q2, si nos fijamos, bueno, lo podemos tomar así. Ahora, lo primerito que tenemos que hacer es despejar de aquí una de las dos cargas. Digamos Q1 es igual ¿a qué? A los 6 micros menos Q2, ¿no? Pasa al otro lado a restar. Y ahora que ya la hemos despejado, lo tenemos que sustituir en esta fuerza. Aquí lo que tenemos que hacer que en vez de escribir Q1, vamos a poner la forma despejada que hemos tomado, ¿no? De la primera igualdad, que es esta. Ajá. Y ahora lo que podemos hacer es básicamente hacer vamos a quitar unidades, ¿no? Podemos quitar unidades y comenzar a despejar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La fuerza debe ser igual a lo mismo. Aquí en vez de K vamos a poner 9 por 10 a la 9, ¿no? Como las unidades todas son coherentes, no las vamos a poner. 9 por 10 elevado a la 9. Aquí adentro, ¿qué vamos a poner? Los micros, ¿no? 6 por 10 elevado a la menos 6 menos Q2 por Q sub 2 sobre R cuadrado, que sería 3 al cuadrado, 9, ¿no? Y esto debe ser igual ¿a qué? A 8 sobre 1000. O lo podemos poner 0.08, creo. 008. Sí, esto lo podemos escribir como 0.008. Correcto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es básicamente pasar este acá, el otro aquí, y nos va a quedar la siguiente igualdad. Esto lo vamos a dejar de este lado. Y a este otro vamos a ponerlo aquí. El que está dividiendo pasa a multiplicar. 9 va a pasar a multiplicar. Y el que está multiplicando pasa a dividir. Y nos queda esta igualdad. ¿Y cómo resolvemos esto? Vamos a poner esto mismo y vamos a ver el valor que nos da el otro lado. Aquí sería, básicamente sería 9 por ese valor de 8 por 9 por 10 a la 9, ¿no? 8 a la menos 12 nos da, ¿no? 8 por 10
elevado a la menos 12. Y ahora hay que buscar despejar eso. Nos va a quedar una ecuación cuadrática, ¿no? Aquí podemos hacer un arreglito. Bueno, es básicamente cambiar esta constante por un número y este por otro número. Podemos poner aquí, bueno, no va a ser por un número, va a ser por una letra, ¿no? Para no estarlo escribiendo. C menos Q sub 2 por Q sub 2 es igual a D. De esta manera nos queda más compacta y lo podemos resolver por una ecuación cuadrática. Y nos va a quedar lo siguiente. C Q sub 2 menos Q sub 2 elevado al cuadrado. D que está positivo ya lo podemos hacer aquí, menos D es igual a 0 y eso ya es una ecuación cuadrática. Y esto lo podemos escribir básicamente como menos Q sub 2 elevado al cuadrado más C Q sub 2 menos D es igual a 0. Entonces hay que resolver esto. Esto lo pueden resolver por la fórmula de la cuadrática, que sería menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4a por c por 2a, pero hay un montón de calculadoras científicas que ya lo resuelven. Entonces yo lo voy a resolver por la calculadora científica. Menos 1 queda en q cuadrado. C debe ser, C lo hemos definido como eso, ¿no? 6 por 10 a la menos 6. Y este sería menos 8 a la menos 12, ¿no? Y nos da dos valores. Quiero ver. A mí me da 4 microcoulomb y 2 microcoulomb. Vamos a ver si lo cumplen, ¿no? Esto es con una calculadora científica que los he hecho. Quizás pueden intentar hacerlo también por GeoGebra, si no tienen una calculadora científica, pero es bastante sencillo resolverlo con una calculadora. Si no, tienen que hacer unos pasitos de más, eso sí. Q sub 2 es de 2 microcoulomb. Y me da otro valor, que Q sub 2 es igual a 6 o a 4. ¿Cuánto me daba? A 4. Y hay que ver si cumple las condiciones. ¿Cómo hacemos eso? Vaya, imaginémonos que es, si Q sub 2 es 2, sería 6 menos 2 es 4. Entonces haríamos la cuenta como la cuenta completa de la carga, ¿no? Esta. Podemos poner 9 por 10 a la 9, ¿no? Esto por este que sería 4 ahora. 4 por 10 a la menos 6. El otro que debe de ser 2 a la menos 6. Dividido entre el 9, ¿no? Y da 0.08, correcto. Esto es así, fíjense. Lo voy a hacer quizás para comprobar que el resultado es correcto. Vaya, esto lo voy a copiar básicamente de acá, ¿no? Solo vamos a poner los cálculos. Vaya, si dijimos que Q sub 2 puede ser 2 microcoulomb, vamos a fijarnos en lo siguiente, que si este es 2,
Quiero ver dónde está. Q sub 1 debe ser 4, obviamente, ¿no? Porque 4 más 2 es igual a 6. Y ahora bien, para calcular la fuerza, en vez de poner esto, vamos a poner 4. Aquí, ¿no? 4 por 2. Bueno, vamos a quitar el micro y vamos a poner por 10 a la menos 6, ¿no? Por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6, sobre 9 y tiene que dar eso. Y exactamente da eso, ¿no? Este 9 es de 3 al cuadrado, ¿no? Entonces, con ese valor, hemos encontrado los valores de carga positivos. Si una es positiva y otra es negativa, debería de encontrarse lo mismo, pero cambiando el signo aquí, ¿no? Que esto sea negativo como fuerza de atracción. Creo que sí. Creo que este ejercicio está un poquitito complejo, ¿no? Para los motivos que ustedes quieren hacer, pero igual, pudiera ser que viniera algo similar. Esa cuadrática que está ahí, básicamente sería resolverlo poniendo este como A. Bueno, si quieren pueden cambiarle nombre, ¿no? Este B y este C para ocupar la fórmula tal como es, ¿no? Que es eh, X es igual a más menos, bueno, es menos B. La vi aparecer, quiero ver, la vi aparecer por aquí. Aquí está. Esta es la fórmula cuadrática. Entonces, si ya le ponemos a este A, que es 1, B, que sería el 6 por 10 a la menos 6, y C, que sería este, se puede encontrar esos dos valores, ¿no? A menos 1, C es negativo aquí y debe de darnos, ¿no? Generalmente, depende de la calculadora que ustedes tengan, trae la opción. Yo tengo, ya no me acuerdo del modelo de calculadora que, fíjense, ya está bastante viejita. Creo que tengo como 6 años de tenerla. Pero creo que era la Casio FX 991 y trae el modo de resolver ecuaciones. Entonces ahí solo se meten los datos estos y ella solita la resuelve. No hay donde complicarse. Veamos otro. Quiero ver. Creo que podemos poner uno del examen de una sola vez, ¿no? Creo que hay uno que es básicamente de encontrar las fuerzas eh, y lo vamos a encontrar así. Creo que este es. Vaya, ajá, justamente este es donde tenemos que encontrar las fuerzas. Bueno, el campo eléctrico. Vaya, nos dan esta configuración de cargas. Y piden que calculemos el campo eléctrico en el punto C. Por tanto, yo lo que voy a hacer es básicamente robarme esta y esta. La voy a robar porque creo que la voy a ocupar aquí. Fíjense, nos está diciendo que vamos a tener una carga Q1. Q1, digamos, va a estar colocada, voy a poner la cuadrícula para que se vea mejor y ubicarlos mejor. Q1, digamos que está aquí. Q2, digamos que está aquí. Q3, que se supone que sería este, pero este no tiene carga, fíjense. Vamos a poner gris, porque no tiene carga.
Y entre todos hay 1 metro, entonces vamos a decir que 2 cuadritos es 1 metro. 2 cuadritos es 1 metro y tenemos esa configuración, ¿no? Pongámosle nombre. Q1, Q2 y Q3. Q3 no tiene carga, fíjense que hay que darnos cuenta de eso. Si una partícula no tiene carga eléctrica, no genera campo eléctrico. Entonces Q3 básicamente es de adorno, solo para confundir. Vaya, lo que vamos a hacer es generar la primera línea, el primer eje de color negro y la vamos a poner un grosor un poquito grande. Y vamos a generar el segundo eje coordenado que nos va a dar nuestro sistema. Esto básicamente es para ubicarnos mejor. ¿Cómo estamos midiendo las distancias? Le vamos a dar enviar atrás. Ahí está. Y así. Vaya, ahora vamos a ver que tenemos esta configuración. Y vamos a lo mismo. Voy a quitar una flechita de estas. Y vamos a ver, lo que dije, las cargas positivas son fuente de campo eléctrico. Por tanto, esta va a mandar el campo eléctrico para acá, fíjense, en esta dirección. Entonces, ¿por qué? Porque el campo eléctrico es hacia afuera de la carga roja, ¿no? Entonces vamos a ver que la carga roja, podemos ponerle el color también de ese color, que la carga roja genera un campo eléctrico en esa dirección, es sub 1, ¿no? El campo eléctrico 1 es en esa dirección. ¿Cómo es el campo eléctrico 2? También en la misma dirección, ¿no? ¿Por qué es en la misma dirección? Porque la carga negativa lo que hace es recibir el campo eléctrico, ¿no? Es un sumidero o pozo de campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico para las cargas negativas es hacia adentro de ellas, ¿no? En la dirección que apunta a la carga. En una sale de la carga y en la otra va hacia la carga. Entonces nos hemos fijado que las dos componentes apuntan en la misma dirección. Eso nos da a entender a nosotros que el campo eléctrico total va a ser más grande, ¿no? Va a ser del tamaño de las dos flechitas. Va a ser más o menos así, digamos. Esta flechita es más o menos del tamaño de las dos, digamos. El doble, ¿no? Entonces, ese de ahí va a ser campo eléctrico total E sub T. Entonces, ¿cómo los calculamos el campo eléctrico? El campo eléctrico es bien fácil de calcular. Calculémoslo por separado. E sub 1 es igual a ¿qué? A la constante eléctrica por la carga 1 que lo genera por la distancia al punto al cuadrado. Es bien similar a la fuerza. La diferencia entre el campo eléctrico y la fuerza es que este solo está determinado por la carga que lo genera. ¿Qué distancia hay entre esto y esto? Tenemos una distancia de 1 metro. Entonces, ¿cómo nos va a dar esto? Vamos a poner entonces que este es 5 por 10 elevado a la menos 9, ¿no? La menos 9 Coulomb. La constante de fuerza la constante eléctrica es 9 por 10 a la 9. Es Newton sobre, vamos a separarlo aquí,
Vamos a ponerlo quizás directamente así para Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿no? Y la distancia es de 1 metro al cuadrado, 1 metro cuadrado, ¿no? ¿Qué es lo que nos estamos fijando en este cálculo? Que el 10 a la menos 9 y el 9 por 10 a la 9 se nos van a eliminar y nos va a quedar solamente 5 por 9, que son 45 newton sobre Coulomb, ¿no? Porque metro cuadrado se va a ir con metro cuadrado, una C se va a ir con una C de acá y nos queda newton sobre C, ¿no? ¿Cómo hacemos para el campo eléctrico 2? Va a ser casi lo mismo. E2 tenemos E2 de esta forma, pero la carga cambia, ¿no? Esta es de menos 7. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ponerle el 7 positivo porque estamos calculando las magnitudes, ¿no? Magnitudes. 9 por 7, 63. Ajá, ya tenemos las magnitudes. No nos interesan los signos. Siempre cuando estamos calculándolos de esta forma nos deben de dar positivos. ¿Por qué? Porque el cálculo de los signos que nos podría haber dado esto, lo vamos a hacer aquí nosotros. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿En qué dirección apunta cada uno, no? El campo total, como ambas apuntan en la misma dirección, vamos a decir que es igual a E1 más el campo eléctrico 2. Y ahora está bien sencillo, ¿no? Podemos decir que E total es igual a 45 newton sobre Coulomb más 63 newton sobre Coulomb. Estos son 108 newton sobre Coulomb, ¿no? Y ese es el resultado que pedía el examen, ¿no? ¿Por qué da 108? Porque ambas se suman. En otro ejercicio pedía exactamente lo mismo, pero fíjense, podemos quizás duplicar esta, pero la diferencia era que esta tenía un signo menos. Digamos, pongamos aquí ecuación menos, vale. Fíjense que en vez de ser 5 Coulomb positivo era menos 5. ¿Qué pasa si ambas son negativas? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ponerla de color azul. Bueno, creo que lo único que puedo hacer es mejor esto, ¿no? Ahí está. Vaya. ¿Qué pasa si el sistema ahora es así? El campo 1 ya no está apuntando en la dirección para allá, para la derecha, sino que ahora tiene que apuntar en dirección contraria, hacia la izquierda. Y le vamos a poner también de color azul, ¿no? Y el campo total, si nos fijamos, no nos dice exactamente para dónde va a ser. ¿Cómo lo vamos a saber? Q2 es de menos 7, entonces tiene una mayor magnitud. Debería de ser para acá, pero chiquitita la flechita, ¿no? Porque este debe ser más grande que el otro. Es una resta de campos eléctricos, ¿no? Va a tener la magnitud 63 y 45, ¿no? Lo que va a cambiar ahora que es una resta del mayor menos el menor, ¿no? Para encontrar la magnitud del campo eléctrico.
Entonces va a ser menos 45 más 63. Y ahora si hacemos eso, sería 63. Si a 63 yo le quito 45, deben de ser 18 newton por coulomb, ¿no? Esa es la diferencia cuando se trabaja con magnitudes vectoriales. Si aquí nos hubiera dado un signo negativo, no, y me hubiera dado un signo negativo y me pone menos 18, ¿no? Por algún dado caso, haya hecho la resta al revés, ¿no? E1 menos E2, pero siempre una resta. Lo que va a pasar es que, como nos decía el ejercicio, calcule la magnitud, ¿no? Cuando nos habla de vectores y nos dice magnitudes, nos interesa el tamaño de la flecha. Y el tamaño de la flecha son 18 unidades. Entonces, lo único que tenemos que poner son las mismas 18 unidades, ¿no? No el signo. Lo que nos interesa siempre son el tamaño de la flechita. En este caso vemos que la diferencia es abismal. Tenemos un campo cuando le generan dos cargas opuestas. En ese punto tenemos un campo de 108 newton por coulomb. Es un campo bastante intenso. Pero cuando son dos cargas que son en dirección contraria, el campo es bastante pequeño. Es lo mismo en comparación que les decía de la fuerza. Si tengo dos fuerzas que están empujando hacia el mismo lado, obviamente la fuerza resultante va a ser mayor. Pero si tengo una que está empujando hacia un lado y otra que lo está deteniendo, es como que casi no hagamos nada. Y es por eso que se ve la disminución en el campo eléctrico en este caso. Bueno, podemos ver quizás el de la corriente eléctrica que a algunos les salió. Quiero ver. Este. Vaya. Nos dice que tenemos un fenómeno de generación de relámpagos. Se sabe de que una transferencia de cargas desde las nubes hacia el suelo, en algunos casos se ha llegado a transferir 4 por 10 a la 4 coulombs por segundo, dado que los relámpagos transcurren en periodos muy cortos, por ejemplo 0.1 milisegundos. ¿Cuántos electrones se transfieren hacia el suelo? Vaya, creo que por aquí está un rayo, un relámpago. Vaya, imagínense que este es el rayazo que va a caer, ¿no? Lo primero que tenemos que acordarnos quizás es algo bien sencillo. ¿Cómo se define la corriente eléctrica? Si no se los enseñaron, les voy a enseñar el truco para ver cómo se hacen los casos que no nos han enseñado algún concepto. Pues esto básicamente es la carga sobre el tiempo. ¿Cuáles son las unidades que debe tener? Son coulombs por segundo, ¿no? Entonces, la corriente eléctrica que nos están dando son de 4.3 por 10 elevado a la cuarta coulomb por segundo, ¿no? Unidades de carga, unidades de tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como yo tengo esto, para que me dé la carga total, ¿qué tengo que hacer? La carga transferida, ¿no? Multiplicarlo por el tiempo que me están dando. ¿Cuánto es el tiempo que me están dando? 0.1 milisegundos. Y 0.1 milisegundos es 0.1 sobre 1000, ¿verdad? Segundos. O descrito de otra forma, 0.1 por 10 elevado a la menos 3 segundos. Y aquí vemos, este es el truco que les digo. Como nos dan un tiempo, aunque es en milisegundos, pero vemos que segundos con segundos se van a eliminar. Y ya me va a quedar solo carga, que es lo que me pedía el ejercicio, ¿no? ¿Cuánta carga?
pero ahora nos está diciendo cuántos electrones y vamos a hacer el cambio. Entonces, 4.3 por 10 a la 4 por 0.1 por 10 a la menos 3. Nos da que es una carga de 4.3 coulomb. Es una carga bastante grande. Fíjense, porque cada electrón, aquí nos dice lo siguiente. Tenemos un factor de conversión. 4.3 coulomb. Lo vamos a multiplicar. ¿Por qué? Como está coulomb arriba, tenemos que ponerlo aquí abajo, ¿no? Un coulomb es igual a ¿qué? A 6.24 por 10 elevado a la 18 electrones. Y solo era básicamente hacer esa multiplicación, ¿no? Multiplicamos 4.3 por 6.24 por 10 a la 18 y nos da 2.68 por 10 elevado a la 19 electrones. ¿No? De esa manera hemos encontrado ahora el número de electrones que se transfirieron en esa descarga. Como nos dice que lo escribamos en notación científica así, básicamente tendríamos que poner 2.68, una E19, ¿no? Eso era lo que teníamos que hacer, escribirlo de esa manera. Pero así es el cálculo de esto, era un cálculo bastante sencillo. Encontrar la carga, y una vez tenemos la carga, vamos a encontrar que un coulomb son 6.24 por 10 a la 18 electrones. Y ya con esa equivalencia podemos encontrar el número de electrones. Pero si lo queríamos hacer por el otro lado, básicamente era lo mismo. Si decimos que la corriente si la corriente I es igual a la carga sobre el tiempo, ¿qué tenemos que decir? Que la carga es igual a la corriente por el tiempo, ¿no? De esta manera. ¿Qué es esto de acá, no? Entonces la carga transferida, Q-trans, es igual a esto. Y el número de electrones, quizás le podemos poner en sub E, es igual a esto, ¿no? Y de esta manera encontramos el resultado. En la forma que se los enseñé, no necesitábamos saber qué era la corriente, ¿no? Que es carga por unidad de tiempo, sino que simplemente nos fijábamos que teníamos segundos aquí y tenemos un periodo de milisegundos. Ah, vaya, entonces los segundos con los segundos se me van y me queda solo carga. Y la carga tiene equivalencia directa con los electrones. Entonces, si yo multiplico la corriente, fijémonos que como en la corriente está dividiendo, ¿no? El tiempo. Y aquí está multiplicando. Entonces se iban a ir y solo nos quedaba la carga. Una vez tengamos carga, hacemos el factor de conversión y encontramos el número de electrones. Ese era el procedimiento para resolver un ejercicio de estos. Puede parecer quizás un poquito confuso, pero tiene bastante lógica. Quiero ver. Vamos a ver otro. Por ejemplo, este. Nos dice calcular el módulo de campo eléctrico en un punto que está a 2 centímetros de una partícula de carga positiva. Entonces vamos a agarrarnos esta partícula. Fijémonos. Tenemos la partícula. Y vamos a dibujar una línea. A mí me gusta siempre dibujar la línea esta, que es la línea de acción. Para mi sistema de referencia la voy a poner así.
¿Qué es lo que tengo que encontrar? El módulo del campo eléctrico, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí ese color y así va. Entonces tengo que encontrar E, E, solamente E, ¿no? Y esta carga es la carga Q. ¿Cómo encontramos eso? Pues sencillo, ¿no? Tenemos que E es igual a K por Q sobre la distancia al cuadrado, R cuadrado. K dijimos cuánto es, ¿no? 9 por 10 elevado a la 9 en Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, ¿no? Y lo multiplicamos por la carga que es 1.0. Esta carga es bastante grande a comparación de otras, por 10 elevado a la menos 2 Coulomb. Todo esto va dividido entre la distancia. La distancia, ¿cuánto es? Son 2 centímetros. Eso yo lo puedo escribir como 2 sobre 100, ¿verdad? 2 partes de 100 de 1 metro. Y a esa manera es bien fácil de ponerlo, ¿no? Entonces el campo eléctrico va a ser bastante grande, ¿no? Mientras más nos acercamos a la carga, la intensidad del campo eléctrico aumenta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hacemos el cálculo. 9 por 10 a la 9 por 1 por 10 a la menos 2 sobre 2 sobre 100 elevado al cuadrado. Y me da que es 2.25 por 10 elevado a la 11 Newton sobre Coulomb. Y entonces esa sería la magnitud del campo eléctrico para esa distancia. Vemos que es una magnitud bastante grande. Entonces, ¿cuáles son las dificultades en estos temas? Principalmente en trabajar las magnitudes de forma vectorial. El campo eléctrico y las fuerzas eléctricas son magnitudes vectoriales y hay que fijarnos eso. Si apuntan en la misma dirección, se suman. Si apuntan en diferente dirección, se restan. Pero hay que tener algo en cuenta. Yo creo que no lo he mencionado. Cuando digo diferente dirección, me refiero sobre un mismo eje de acción, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Voy a copiar esta flechita y esta otra flechita para explicarle. ¿Qué pasa si yo tengo estas dos cargas, por ejemplo esta y esta otra, ¿no? Vaya, están en dirección contraria, se restan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces las fuerzas no tienen una misma dirección. Por ejemplo, no están sobre un mismo eje, ya sea el eje X o el eje Y, o puede ser un eje, digamos, en esta dirección, ¿no? Un eje pando, ¿no? Un eje diagonal. Pero la cosa es de que están como en una misma línea recta. Si se fijan, las dos fuerzas forman una línea recta. ¿Qué pasa si llegara a pasar esto? Si las fuerzas no forman una línea recta. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en ese caso? Pues básicamente recurrir a métodos vectoriales para solucionar esto. Generalmente se recurre al trapecio, que lo que se hace es doblar esta fuerza y se dobla esta fuerza. Y la resultante nos va a quedar en la dirección
de la cola de ambas flechas a la punta de las otras flechas repetidas que pusimos, ¿no? Ese es el método del paralelogramo, ¿no? Y ese sería el vector resultante. Cuando no apuntan, o sea, cuando las líneas, los vectores en sí, ya sea de fuerza o de campo eléctrico, no apuntan en la misma dirección, eso es lo que pasa. Hay que hacer una suma vectorial y hay varias formas de hacer la suma vectorial. Esta que yo les he dado es una forma de suma vectorial. Está la otra forma que es bien similar, pero es el denominado método del triángulo. Cuando tengo las dos fuerzas, fíjense, lo que se hace es esto. Esperen. Ya tengo este sistema completito. Vale, yo lo paso para acá. En el método del triángulo, lo que tenemos que hacer es, como yo tengo estas dos fuerzas, esta es la resultante que ya la encontramos. Lo que yo tengo que hacer es mover esta fuerza de la que se llama el método de punta con cola, ¿no? De la punta de esta pongo la cola de la otra fuerza. Y como solo son dos, de la cola de la primera a la punta de la segunda es la resultante. Y entonces ese es el método del triángulo. Que ven, la resultante nos quedó de la misma manera que en el anterior, que en el método del paralelogramo. Y así podemos ver la dirección en la que apunta. También hay métodos analíticos, que son los métodos por componentes, que pueden ver quizás, creo que no les va a venir algo tan complejo por cómo veo los ejercicios. Generalmente vienen en una línea de acción, pero aún así hay que tener en cuenta eso, de que pudiera venir un ejercicio con fuerzas en diferentes ejes. Y en ese caso, cuando yo decía dirección diferente, me refería sobre una misma línea, ¿no? Una línea de acción. Ahora bien, ya teniendo en cuenta eso, si quieren pueden ver algún video, digamos, en YouTube de cómo es el método por componentes. Es cuando nos dan un ángulo que forma con respecto a unos ejes, ¿no? A los ejes coordenados. Y se descomponen con seno y coseno, ¿no? Ese es un método un poquito más complejo, pero es bastante bueno y es el que en la mayoría de análisis de física se ocupa, ¿no? Métodos eh, vectoriales por componentes. También podemos ver este otro ejercicio, que sería, que les enseño, que nos dice lo siguiente, ¿no? Que dice de que, imagina que has frotado un globo con lana hasta que adquiere una carga de -1 microcoulomb. Luego tomaste un tubo de plástico con una carga de 3 microcoulomb y lo mantuviste separado del globo. La fuerza eléctrica entre el tubo y el globo fue de 120 milinewton. ¿A qué distancia se encontraban ambos? Vaya, imaginémonos un globo y un tubo, ¿no? Creo que por aquí está un tubo. Imaginémonos que este es el tubo, ¿no? Un signo menos es el tubo. La cosa es de que la fuerza entre ambos es una fuerza de atracción. Obviamente es una fuerza de atracción. Pero lo que nos interesa es que la fuerza tiene una magnitud, fuerza, cuando no se pone la flechita arriba es una fuerza, solo se pone la magnitud de 120 milinewton. Eso es 120 sobre 1000, ¿no? Sobre 1000 partes.
O mejor dicho, o también se puede escribir de otra manera. Quizás a algunos le van a gustar escribirlo más como decimal. 120 sobre 1000 es 0.12, ¿no? 0.12. Pero ¿cómo definimos la fuerza de Coulomb, no? Fuerza de Coulomb la definimos como la magnitud, bueno, K sobre R cuadrado por la magnitud de las cargas, ¿no? La magnitud vendría siendo en valor absoluto de Q1 o Q del globo por Q de la barra, por K sobre R cuadrado, ¿no? Entonces, básicamente sería colocarlo todo y decir 9 por, bueno, creo que por aquí lo tenemos, ¿no? 9 por 10 a la 9. Creo que solo me lo voy a copiar esto, ¿no? Vamos a decir 9 por 10 a la 9. Vamos a quitar ahorita, vamos a poner siempre las dos cargas. ¿Cuál es el valor de la primera carga? Es de -1, pero como queremos el valor absoluto, vamos a poner solo vamos a poner lo que es el 1, ¿no? La magnitud de las cargas, por eso hemos puesto el valor absoluto. La función del valor absoluto únicamente es quitar los signos, ¿no? Si es negativo lo hace positivo y si es positivo lo deja positivo, ¿no? Y entonces aquí lo ponemos también que la otra es de 3 a la -6. Y ahora todo esto debe de ser dividido. Le vamos a poner, todo eso debe ser dividido entre la distancia, que no la conocemos, que es r al cuadrado. Y esto debe ser igual a 0.12. Entonces, si hacemos la multiplicación de arriba, 9 por 10 a la 9, ajá, 9 por 10 a la 9, por 1 por 10 a la -6, por 3 por 10 a la -6, me da 27, me da 0.027 sobre r cuadrado, ¿no? Y esto es igual a 0.12. Y ahora hay que despejar r, ¿no? Y r cuadrado primero. R cuadrado va a pasar a multiplicar y el 0.12 a dividir. R al cuadrado es igual a 0.027 sobre 0.12, que es igual a ¿cuánto? 0.027 sobre 0.12, 0.225, ¿no? Y ahora le tenemos que sacar la raíz, ¿no? R es igual a la raíz de 0.225. Recordemos que todo esto está en unidades del sistema internacional, entonces el resultado es de 0.474, ¿no? Metros, ¿no? Porque todo eso tienen unidades del sistema internacional, ¿no? Newton, metro. Entonces hay que convertirlo a centímetros multiplicando por 10, nada más, ¿no?
Entonces, R sería 0.474 por 10. R es igual a 47.4 centímetros. Y es así como se resuelve. Simple y sencillamente, ¿no? En este ejercicio lo único que teníamos que fijarnos era ocupar la definición de la fuerza de Coulomb. Sí, sí, hay una pregunta. No tendría que ser multiplicado por 100. Sí, aquí se multiplica por 100. Esto, Ajá, como está en ajá. metro, multiplico por 100 y me da en centímetros. Ahí lo dije, Ajá, es que es... dijiste por 10, entonces. Ah, sí, pero es por 100. El factor de conversión es este. 1 metro igual a 100 centímetros. Es el factor de conversión que estamos utilizando. No, si tenemos 0.474 por 100, se hace 47.4 centímetros. Y de esa manera nosotros hemos encontrado lo que sería la distancia que nos estaban pidiendo. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Por qué dijiste que se pasaban los 120 newtons a 0.12? Ah, porque son milinewton. Hay que dividirlo entre 1000, ¿no? Son los Ah, ya. múltiplos y submúltiplos. Son milinewton. Gracias. Entonces, mili significa dividido entre 1000. Dividimos entre 1000 y pasamos a 0.12 newton. Y de ahí ya básicamente es despejar, ¿no? Hacer las multiplicaciones y despejar. Hay personas que por comodidad, bueno, yo cuando lo trabajo en mis exámenes o en mis evaluaciones, generalmente lo que hago es despejar todo algebraicamente y después meter todos los números. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces a la hora de estar haciendo eso se llevan un montón de variables, ¿no? Se llevan, ¿qué? 5, 6, 7 variables y a veces eso se hace mentalmente. Cosa que cuando una persona no está acostumbrada, por ejemplo, yo cuando comenzaba a estudiar, ¿no? Me costaba bastante. Entonces lo que yo hacía a veces era que en pasos intermedios hacía esto, ¿no? Metía todas las unidades y cuando ya me quedaba un numerito chiquito, con ese numerito chiquito iba trabajando y despejaba la variable que solamente que yo quería, ¿no? Es por eso que lo hago así aquí, porque sé que muchas personas no tienen la destreza suficiente por la inexperiencia. Ya uno, después de unos 2, 3 años de estar haciendo esto a cada rato, algo le queda. Pero así como ustedes, que principalmente son de primer año, quizás recién salido de bachillerato, algunos quizás han retomado los estudios después de un descansito, se dificulta bastante y soy testigo porque a mí me costó bastante cuando comencé a estudiar. Entonces, trato de hacerlo de la manera que puede ser más sencilla para ustedes y que le encuentren a la hora del examen, ¿no? Generalmente tienen que aprenderse esta fórmula, ¿no? Las dos fórmulas que generalmente rigen tanto el campo eléctrico, bueno, la de la fuerza eléctrica ya la dijimos, generalmente se ocupa la constante K por la carga, por el valor absoluto. A mí me gusta ponerle eso el valor absoluto porque con eso nos quitamos toditos los problemas que trae eso de la forma vectorial. Y además los libros lo ponen así, ya les voy a enseñar. El libro de Física Universitaria de Szymanski, que ha sido el libro que me ha acompañado durante, ¿qué? 5 años y un poquito más, que tengo que estar estudiando a nivel superior. Y E, que es igual a K por la carga fuente. Carga fuente significa la carga que genera mi campo sobre el R cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre la fuerza y el campo? Como les dije, el campo es algo que se genera solamente por la presencia de la carga. Para que haya una fuerza, debe de aparecer la otra carga aquí, por ejemplo. Cuando ya aparece otra carga,
el campo se transforma en fuerza, ¿no? Si hay una carga sola, podemos ver eso. Si existe una carga sola en el espacio, voy a retomar las imágenes del libro. Quiero ver, por aquí lo tengo, porque aquí ponen hasta las flechitas. Quiero ver, aquí están, ¿no? Las dos. Y es lo que les estaba diciendo. El campo es una propiedad que aparece solo por estar una partícula en el espacio. Al haber una interacción entre dos partículas es que aparecen lo que se denomina la fuerza eléctrica, ¿no? Por ejemplo, cuando está solo una carga positiva en el espacio, solamente en ese espacio que yo estoy estudiando, vamos a ver que el campo eléctrico va a tener esta magnitud, ¿no? Si yo tomo un punto cualquiera, del campo va a estar saliendo. Podemos imaginar esto como un montón de flechas saliendo, ¿no? Aquí dice que apunta en una dirección que se aleja de la carga, ¿no? Para la carga negativa es al contrario. Todas las flechitas apuntan a la carga. Entonces, esa es la diferencia entre el campo y la fuerza. Y hay una relación. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? La fuerza eléctrica debe, quizás la voy a escribir de forma vectorial, porque es la manera correcta de escribirla, es igual a la magnitud de la carga por el campo eléctrico, ¿no? Una vez se tenga el campo eléctrico generado por una fuerza, si yo vengo y coloco la otra carga, solo multiplico la magnitud de la carga por el campo eléctrico que ya tenía, y así yo encuentro la magnitud de la fuerza. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con los campos eléctricos y no con las fuerzas? Como les digo, si yo tengo una configuración que, digamos, tiene una carga aquí, tiene otra carga aquí y tiene otra carga aquí, si yo vengo y pongo otra carga, por ejemplo, pongo esta de color, digamos, esta es la roja, la positiva, y quiero calcular la fuerza de interacción para esta, ¿qué tengo que hacer? Calcular la fuerza de esta con esta, de esta con esta, de esta con esta, sumarlas y encontrar la fuerza resultante para dónde se va a mover, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si yo vengo y quito esa y pongo otra vez una negativa, tengo que volver a hacer el mismo proceso. Calcular la fuerza de esta con esta, de esta con esta, de esta con esta, sumarlas y encontrar la resultante. ¿Qué es lo que pasa si yo calculo el campo? Ah, vaya, para calcular el campo yo digo, en este punto donde yo voy a poner las cargas, calculo el campo. Cuando yo ya tengo la magnitud del campo generado por esas tres que ya están en el espacio, y vengo y pongo la carga en el mismo puntito, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Solo tengo que multiplicar el campo que ya tenía por la carga. Y de esa manera es mucho más sencillo. Quito esta carga y vengo y pongo otra. Pongo una carga más grandota, ¿no? Vengo y hago lo mismo. Como ya tengo el campo, solo multiplico por la magnitud de la carga. Y de esa manera encuentro la fuerza. Bien sencillo. Esa es la misión y la función del campo eléctrico, ¿no? Que como ya tengo una configuración predeterminada de cargas, cuando yo ponga otra que interaccione con esas cargas que ya tenía puestas, va a sufrir una fuerza. ¿Cómo va a ser esa fuerza? Solo dependiente de la carga que ya tenía y de la configuración de cargas anteriores. Esta no va a cambiar. La única que va a cambiar es esta. Y es por eso de que el concepto de campo eléctrico revolucionó la ciencia desde el que Faraday lo planteó. Faraday era un personaje bastante curioso porque él no tenía formación matemática, fíjense. Faraday era un científico que aprendió y podía interpretar a base de experimentos. A él lo que le gustaba era experimentar. Pero él a lo mucho lo que sabía era el álgebra básica, ¿no? Lo que nosotros aprendemos en noveno y quizás un poquito en bachillerato. Era lo único que él sabía. Ah, entonces, eso no lo limitó. Él dijo, es que parece de que
hay una sustancia que inunda el espacio que hace que las cargas interaccionen. Y a esa sustancia, según él, le llamó campo. Los campos son la interacción entre partículas en el espacio, ¿no? ¿Quién vino a reafirmar el conocimiento que Faraday nos había planteado? Fue Maxwell. Maxwell fue al contrario. Maxwell, él había sido un matemático prolífico de su época. Y gracias a él se plantearon las ecuaciones que se conocen ahora como ecuaciones de Maxwell, que rigen el electromagnetismo clásico, que es básicamente una de las áreas de estudio de la física. ¿A qué le debemos al electromagnetismo? Pues básicamente le debemos todo lo que conocemos ahora y que llamamos electricidad y tecnología. Le debemos las ondas de radio, le debemos la comunicación por celular, le debemos las computadoras, le debemos los circuitos eléctricos, la luz de las lámparas que alumbran la calle, básicamente todo. Todas esas cosas que están en nuestro día con día se rigen bajo las leyes del electromagnetismo y por eso es importante utilizarlas. También muchos fenómenos biológicos, como les estaba explicando ayer, como las neuronas, por ejemplo, el tan denominado electrocardiograma, que se ven ahí los piquitos de la señal de voltaje del corazón, se rige también por las leyes del electromagnetismo. Entonces vemos de que estudiar el electromagnetismo es súper útil. Otro equipo que ustedes van a conocer bastante cuando sean futuros médicos es la resonancia electromagnética. El mismo nombre nos lo dice, ¿no? Es una combinación de campos eléctricos y magnéticos al que se somete un cuerpo humano y por medio de él podemos sacar diferentes imágenes y ver cómo están ciertas partes, ¿no? Tanto del cerebro como de otras partes del cuerpo. Así que ánimos, todo esto es una parte que de cierta forma puede parecer que estar calculando, estar viendo dibujitos, estar viendo vectores no tiene mucho sentido al principio, pero al final de cuentas tiene mucha correlación con nuestro día a día. Bueno, creo que nos iríamos quedando por aquí, ya después de esta conclusión, ¿no? Por ahora, y el día de mañana seguiríamos con otra parte de esta discusión, ¿no?